arte y artistas en De Todo Un Poco. Bueno, a nadie ha sorprendido que Yana Tavares vuelva a la televisión. Digo que a nadie le ha sorprendido porque Yana es una mujer de televisión. Ahora lo que se ha sorprendido a uno es que Manolito Azure entre en la televisión. Pero no sé, primero vamos a decir que nos alegramos mucho de la incursión de Yana Tavares en Hoy Mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos gente preparada, gente sin intereses políticos, gente que tengan criterio de lo que es la comunicación. Y yo creo que Colorvisión ha hecho una gran adquisición. Madre mía, oye, qué forma muy, pero bueno. Definitivamente yo creo que necesitamos comunicadores honestos en un país donde hay tantas barbaridades y vemos tantos periodistas, desgraciadamente, vendidos. Pues muchísimas gracias por esa introducción tan bonita, Mundi. Estamos súper contentos de que tú estés aquí con nosotros. Sí, señor. Ahora, ¿tú te imaginas Manolo con un micrófono de frente? Ven acá. Vamos a hablar un poquito. Vamos a ver. Se ha hablado de que tú vas, además de Hoy Mismo, a tener un segmento en Punto Final. Sí. Se ha dicho que ese segmento es con tu esposo. Yo no sé, yo digo, bueno, yo me he puesto a darle vuelta a la cabeza. Digo, definitivamente, las mujeres tienen un poder de convencimiento increíble. El mío no ha llegado a tanto. El mío no ha llegado a tanto. Entonces yo pensé que era un segmento de economía o algo. No, o algo relacionado con el ¿tú ves que la gente ha malentendido eso? Explica el asunto. En todo momento yo he hablado del proyecto de los dos, porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos juntos y compartimos las ideas y participamos en todos los dos juntos. Y al hablar del proyecto de los dos, la gente ha entendido que Manolo ya coge el micrófono y se lanza abiertamente. Pero no es así. Estamos trabajando, sí, en un programa de variedades. Estaré en el aire más o menos segunda semana de julio, eso queremos nosotros. Y un programa súper ligero, tratando de darle muchísimo contenido, de manera que el televidente no pueda coger el control, que tú sabes que es mortal. Que en cualquier cosita inmediatamente cambia de canal. Que no tenga tiempo de coger el control, porque se mantenga constantemente interesado. Yo siempre repito que yo no estoy prometiendo lo que nunca se ha visto, porque yo creo que todo se ha visto. Y que lo más importante es con el cariño, con el amor con que tú lo hagas, la forma, del estilo que tenga uno de entregar. Y por supuesto en eso yo he contado con todo el apoyo de Manolo. Tiene muy buenas ideas, Mundito, debo decirte. ¿Y por qué no incursiona ahí? Porque para la pantalla yo creo que no va a poder. Y mira que habla muy bien. A veces la entrevistan y te tengo una anécdota buenísima para que tú veas cómo es el grado de identificación. Sí, porque aquí podríamos hacer como una especie de programa entre ustedes, ¿no? ¿Verdad que a sí? ver cómo es un tema. Ay, anímate, Chupi. Primero que todo el mundo, bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Me siento muy feliz, primero porque te respeto mucho como persona, como ser humano y como periodista de bien, que respeta sus ideas y que las defiende, siempre ha sido así. Yo creo que lo que has oído, no hay duda de que se ha confundido la idea. No obstante, hay un proyecto mutuo, nosotros tratamos de hacer las cosas de forma común. Hemos tratado de apoyar a Yana en todos sus proyectos y creo que sus proyectos son los míos son los de ella. Hemos trabajado siempre así en el orden personal y ahora en el orden profesional. Creemos que Yana es una figura de televisión, es una persona que pertenece a la televisión. Las veces que me lo han preguntado, lo he repetido y no me cansaré de decirlo. No quiero ser, bajo ningún concepto, una limitación en su carrera. Me agrada muchísimo que haya incursionado ahora en la faceta que ya es conocida, que es parte de su formación, de participación en programas de panel, donde su intelecto se desarrolla, donde puede aportar a los demás. Y yo empecé a admirarla cuando ella trabajaba en televisión y ahí la conocí a través de la pantalla. Y lógicamente hemos tratado de promover esa actividad de nuevo en algo que nos ayuda, pues no compite con nuestros horarios y podemos cada quien trabajar en nuestro campo de acción. En cuanto al proyecto común Manolito, se podría decir que el mayor logro de Yana en televisión entonces eres tú. Primero me estás poniendo a hablar en televisión, que es una cosa importante. No, lo más grande fue, hace una semana, debo decirte, que Manolo
Mano siempre va conmigo a todas las actividades. Yo tengo mucha maestría de ceremonia y ahora me llaman mucho para cursos, conferencias y todo ese tipo de cosas. Me llaman de la OIM para dictar una charla a los estudiantes de término de turismo, charla de motivación, de cómo lograr el éxito, de qué hacer. Las cosas que yo tengo como una hora y me encantó porque los estudiantes eran súper preparados, además con inquietudes que uno siempre se alimenta de ellas. Yo tengo una hora y pico hablando ya. Y cuando hablamos de la motivación, comienzan a hacerme preguntas y me hablan de aspectos ya como más técnicos que tienen que ver con inversión extranjera versus inversión local y no sé qué. Y mano, lo que está en su pupitre tan bonito, sentado al arte viéndome. Yo hago así, lo vuelto a mirar, estamos tan comunicados que fue un tiempo. Y nada más le dice así, le digo, no, yo tengo aquí el problema resuelto. Oye, una hora y pico que quedó hablando después. Él terminó la charla y estaba la gente encantada. Yo creo que esto qué bien. Y nos encantó porque, qué sé yo, vimos el grado de compenetración que tenemos en ese sentido. Y como siempre Manolo está conmigo, digo, bueno, yo siempre había dicho que a él lo único que le faltaba era coger el micrófono y ya lo cogió. Sí, concluye lo que tú me decías ahorita. Siempre cuando ya anunció su pausa, lógicamente nos casamos, el programa todas las noches era un poquito demandante en términos de horario. Las relaciones con Freddy, Pilar y todo su equipo de trabajo es excelente. Somos muy buenos amigos y siempre Yanna informó que cualquier tipo de decisión que tomara iba a ser para regresar a su familia, con Freddy, Pilar y todo su equipo, ¿no? Entonces se ha presentado la oportunidad ahora, ya tenemos 1 año y 2 meses de casados, de ver en qué medida ella podía pues, participar una vez a la semana. Se pensó primero en un segmento de televisión y luego pues hay una propuesta ya en la cual se coproduce un programa, un espacio conjuntamente con Freddy, todo el equipo de trabajo y la familia de Punto Final, siempre a través de Punto Final, para lanzar ese proyecto los jueves, que se está desarrollando en este momento las ideas y preparando el guión y demás. Y lógicamente, como hablamos siempre en términos de los dos, Yanda dice, bueno, nos vamos a un proyecto juntos. Y entonces el otro día, pues en un par de ocasiones, a mí inclusive me llamaron al banco, yo no sabía que ibas a incursionar en él. Y le dije, bueno, sí, estamos detrás de las cámaras, estamos tratando de darle todo el apoyo y tratando de ayudar con algunas sugerencias que no son del orden técnico, sino más bien ideas de sentido común, de participación. Pero va a ser los jueves. Los jueves, sí. Antes iba a ser ¿Y qué un segmento del programa, el programa entero. El programa entero. Sería el programa de los jueves porque habíamos hablado en un principio de un segmento, 40 minutos y demás. El mismo Freddy me dijo, no, pero mejor el programa completo y seguir haciendo Punto Final de Gala conmigo en esa oportunidad. Claro, quiero que esté toda mi gente junta dentro del marco de la producción porque así trabajé mucho tiempo y la verdad es que el equipo me fascina y somos una familia. Vamos más allá del equipo de fíjate, trabajo. yo viéndolo a ustedes hablando ahora, no sé hasta qué punto ustedes, ¿por qué no se animan y hacen un pequeño segmento dentro del mismo programa? Vamos, hombre. Yo creo que sería bueno. Te prometo algo, Mundo, te prometo, Sí, te no, prometo sería algo. interesante. Tú eres economista, tú sabes de muchísimas cosas. Y sería interesante oír las opiniones en sentido No, muchas veces lo llaman para entrevistarlo, muchas veces. Yo respeto mucho lo que es el campo de cada quien y lógicamente pues respeto su trabajo, respeto lo que es el orden, la idea del concepto, lo que es el programa, lo que es humor, lo que es variedad. Y te prometo que no descartaría, siempre dentro de lo que es la familia de Freddy y su grupo, de que si en algún momento se presentara la oportunidad de incursionar en televisión, en algo que yo pueda aportarle a la sociedad, en función de quizás las cosas que uno conoce, la experiencia que uno tiene dentro de un campo específico. En el caso mío, pues lógicamente tendría que ser dentro del sector bancario y se considera que puede ser interesante, pues te prometo, es la primera vez que lo digo. La única persona que se lo he dicho públicamente, porque hasta yo tengo la boca estoy diciendo que si llegara esa oportunidad y se considerara, pues lo puedo. Yo creo que sería interesante, porque fíjate, aquí siempre uno está preocupado por la economía, por los asuntos económicos. La gente no tiene esa orientación que se necesita. Entonces yo creo que sería un aporte tuyo. Y en un programa tan variado como el que piensan hacer,
que más que junto a Yana, que es una persona también de mucha preparación, que podría hacerte la pregunta No, que el pueblo quiere saber. Tú sabes que Manolo... Anímese ahí comience. No porque sea mi marido, pero en ese sentido Manolo tiene planteamientos muy objetivos. Y regularmente hablamos de todos los tópicos dentro de la sociedad. Y él es la persona que siempre me da muchísimas pautas acerca de ciertos aspectos que tengo que tratar, o sea que sería muy buena idea. Una de las cosas que más hacemos, inclusive nos ha unido mucho, nosotros vivimos de una forma bastante cerrada en términos de que no estábamos muy expuestos. Tratamos de que nuestros momentos privados realmente sean privados. Nos quiere algunas personas, yo creo que bastante gente pues las recibimos, estamos cerca, en el caso de ustedes nos sentimos en familia, pero no estamos mucho dentro de una actividad pues muy fuera de lo que es el entorno de la casa. Entonces tratamos de compartir lo que hacemos. Muchas veces yo vengo con algunas ideas del banco y le pregunto a Yanda qué piensa, qué crees, y precisamente una persona que está fuera de tu radio de acción todos los días dentro de lo que es tu entorno de trabajo puede aportarte muchísimas ideas cuando siente que te quiere ayudar, que las cosas malas que te puedan pasar ella las sufre, las cosas buenas, los momentos agradables y desagradables los compartimos, y eso lógicamente dentro de un ambiente de normalidad y naturalidad y poca pose. Es decir, vivir como uno lo siente y decir las cosas como uno las siente. Y así también del otro lado. Hay veces que hemos hecho guiones aquí de programas de televisión. Ahora que ya no está trabajando en el programa de eventos, en el espacio de desayuno de hoy mismo, pues muchas veces me pregunta qué crees, qué está pasando hoy. Leemos los periódicos de forma conjunta, cuáles son los editoriales de hoy, qué pensamos, qué está pasando, sector bancario, sector financiero, sector industrial, en fin, hablamos un poquito. O sea, sería lo hablando mismo. De banca, Mundito, no te lo crees. Sería lo mismo. El interés y el encaje legal y todo eso. Sería lo mismo trasladado a la televisión. Claro. Tan sencillo como eso. Y yo creo que harían un gran aporte porque, fíjate, yo no he visto, los economistas siempre son muy rígidos. Y cuando van a programas, por ejemplo, de economía, solamente lo ven lo mismo, el sector bancario, pero el pueblo en sí no lo ve. ¿Usted sabe por qué? Porque no entiende ese lenguaje. Mientras que si se habla llanamente, como ustedes hablan aquí en su casa, la gente entendería esa cosa y sería de una gran orientación. Ya me prometió que por lo menos irá una vez al desayuno. No me ha dicho cuándo, así que nadie sabe si le acabo de conquistar. Yo creo que has hecho mucho, Mundito, y te lo agradezco. Pues yo creo que él tiene mucho. A mí me parece que sería un gran aporte, porque vivimos desinformados. ¿Tú entiendes? En un país donde hay tantos intereses y tantas cosas, personas con credibilidad y que la gente confíe. Y yo creo que son de gran ayuda. La gente vive en este país buscando orientación. Y desgraciadamente no se le da esa orientación. ¿Por qué? Porque la gente como Manolito no quiere estar metido en una televisión, y no quiere estar metido en un gobierno, no quiere, sino que se queda en su entorno y se pierde todo ese talento. Así que yo creo que, después que te prometí ponderarlo formalmente. Yo creo que sí. Y gracias ustedes por pudieran hacer un magnífico programa. Gracias. Y está de más decirle que va a ser un éxito. Ay, gracias. Un éxito amor. porque ustedes se han ganado el cariño no solamente de los que lo conocen, sino de los que lo ven en televisión, especialmente que ha incursionado ya más que Manolo. Manolo está en su ambiente, pero tú que eres la que da la cara, la gente te ha cogido cariño y yo sé que va a ser lo mismo con los dos. Gracias mil, de verdad. ¿Y cómo te sientes en el desayuno de Emilio? Súper bien. Yo te diría que muy contenta porque, tal y como dice Manolo, la entrevista dentro de la comunicación es una de las facetas que a mí más me gusta, para ser honesta, porque la entrevista me lleva a la investigación, me lleva a la deducción, a tratar de sacar la verdad, a tener un manejo, por supuesto, psicológicamente hablando. Tienes que ubicarte en que estás en tu casa, que has invitado a alguien a tu casa, que debes ser muy cortés,
que puedes no estar de acuerdo con lo que se te está planteando, pero debes respetarlo. O sea, algo que te ayuda mucho en tu crecimiento personal, en el trato con la gente. Te tienes que emplear más a fondo. Te tienes que emplear totalmente, yo te diría. Y yo creo que es muy bueno cuando tú sientes que tus neuronas te están funcionando, Exacto. que tu cerebro está funcionando también y que estás haciendo algo constructivo para ti y tratando de hacer algo para los demás. No hay más ahora que se ha descubierto que las neuronas de las mujeres se regeneran. Nosotros que estamos Ahí no tenemos posibilidad alguna. definitivamente estamos perdidos. Yo no sé todavía, y eso lo vamos a hablar en otra entrevista. ¿Por qué le dicen a la mujer el sexo débil? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad que no? Yo creo que todo lo contrario. Porque nosotros siempre tenemos la última palabra. Sí, mi Que amor. tú digas, mi amor. De acuerdo, no hay problema. Oye, lo pido que te lo dices. Ay, Milagro que está bien. Milagro tiene que sentir muy contento con esa Sí, porque por respuesta. lo menos somos sinceros. Hay otros que privan el machiste que dicen, no, la última palabra la tengo yo en mi casa. Total, Pero no viven dicen peor. cuál es la última Pero que palabra. viven peor Pero es que también. no dicen cuál es la Sí, última. esa. Señor, ha sido un placer Ay, gracias, Bundito. conversar con ustedes y una conversación que hemos tenido, porque no ha sido ni entrevista, Claro, no, por una Dios. conversación cordial. Entre amigos siempre se dan las cosas así. y la hemos pasado muy bien. Para nosotros Gracias es un honor, por todo. Bundito, de verdad. Gracias a ti, gracias a Y ti. entonces cuando te decidas tú me avisas. Porque Tendrá la primicia, tendrá la primicia. Sí, eso va aparte. Y a Milagro un beso muy grande Sí, señor. y que siga adelante con su programa. Gracias. Hay otra cosa, el movimiento de entrada te quedó divino. Es que tú te mereces eso y más. Gracias, amor. Gracias mil. Bueno.